Hola y un saludo a todos, amigos y amigas osteópatas y practicantes de osteopatía. Soy Jesús Ferrandiz, médico y osteópata, y hoy os quiero hablar de algo que es muy útil de comprender y de manejar, que son los patrones clínicos que se ven en osteopatía. Bueno, se ha pensado que como los osteópatas realizan eso que se llama el razonamiento clínico, razonamiento diagnóstico, que lleva a una valoración clínica de la persona que vas a tratar o del paciente. Y entonces se ha visto en el estudio de Oliver Thompson et al. Del año 2014, que se llama Razonamiento y Diagnóstico en Osteopatía, un estudio cualitativo. Pues en este estudio se realizaron entrevistas a 12 osteópatas experimentados del Reino Unido y se vio que los osteópatas experimentados realizan el razonamiento diagnóstico que conlleva, como os digo, a la valoración clínica, utilizando dos modelos de razonamiento. Uno que es el hipotético deductivo, en el cual a partir de la investigación que haces del paciente, con la encuesta o las preguntas que le haces, la exploración, datos que se encuentran de exploraciones que le han hecho, vas haciendo una hipótesis que después tienes que comprobar, vas comprobando que es cierta. Este razonamiento, como os digo, clínico o diagnóstico, es trabajoso, largo, pero se vio que los osteópatas experimentados podrían hacer este razonamiento de una manera mucho más rápida, que es mediante el reconocimiento de patrones o el reconocimiento de patrones clínicos. Es decir, que ven en el paciente al que van a practicar la osteopatía un patrón clínico que identifican. Lo vais a comprender con un ejemplo. Te viene un paciente con un dolor lumbar bajo, casi en la zona glútea, y se toca la zona que más le duele en la región sacroiliaca. Y tú dices, esto lo he visto yo otras veces, esto es una lumbalgia producida por la sacroiliaca, o una lumbalgia sacroiliaca que podríamos llamar. Es decir, que en base a tu experiencia previa, la experiencia previa que has tenido con pacientes, identificas el patrón doloroso o el patrón clínico o el dolor de ese paciente con otros que tú has visto anteriormente, y así haces un razonamiento, digamos, diagnóstico o de valoración clínica muy rápido al identificar ese patrón, porque tú lo tienes en la memoria, bien porque lo has visto con anterioridad en otros pacientes, en muchos pacientes, o bien porque lo has estudiado. Por eso también se le llama patrón de libro, porque no es necesario que tú hayas visto a muchísimos pacientes a lo largo de muchos años para que tú tengas ese patrón en la memoria. Lo puedes haber adquirido también mediante el estudio de manuales, de libros, etc. Entonces, os pondré otro ejemplo. Te viene un paciente y tú dices, uy, ese dolor, te viene un paciente, perdón, con una lumbalgia también. Y tú, con las preguntas que le haces apenas y con un movimiento que hace en flexión del raquis lumbar, ya identificas. Dices tú, esto lo he visto yo otras veces. Esto es una lumbalgia asociada a una hernia discal o a una protrusión discal, una lumbalgia asociada a una discopatía. Y eso lo haces muy rápido, porque ese patrón ya lo tienes en la memoria. Como os digo, bien porque hayas visto a muchos pacientes con ese mismo patrón doloroso o clínico, o bien porque lo has estudiado.
Entonces, se ha visto que la identificación de patrón te lleva a una valoración clínica o a una valoración diagnóstica muy eficaz y de un modo rápido. Entonces, los patrones que nos interesan en osteopatía, es decir, los que tienen las personas que van al osteópata, pues a nivel de la región lumbar, la lumbalgia, como os he dicho en este ejemplo, de la sacroiliaca, la lumbalgia discal, también la lumbalgia por disfunción somática, la lumbalgia de cresta o la lumbalgia que se origina en la charnera dorsolumbar. A nivel dorsal tenemos la dorsalgia de origen cervical, esta que se da en la parte alta de la región dorsal y cuyo origen es cervical bajo. También una dorsalgia muscular, por ejemplo. A nivel cervical, la cefalea de origen cervical, el vértigo cervical o vértigo cervicogénico, etc. Es decir, hay muchos patrones que podemos encontrarnos en los pacientes que vienen a osteopatía. Entonces yo estos patrones los he recogido en mis libros. En el de la columna, el azul, Semiología y valoración clínica en osteopatía, están recogidos todos los patrones clínicos a nivel del raquis lumbar, como os he dicho algunos ya, del raquis dorsal y del raquis cervical. Entonces, es lo normal que tú te los estudies o los vas consultando poco a poco con los pacientes y tienes una base ya, o sea, una base en la memoria para identificar estos patrones en los pacientes. En el otro libro, Semiología y valoración clínica en osteopatía, extremidades inferiores, pues extremidad inferior, aquí lo tienes, pues también recojo aquí y describo pues todos los patrones clínicos, patrones dolorosos o de otro tipo que se suelen ver en osteopatía a nivel de la extremidad inferior, a nivel del pie, tobillo, pierna, rodilla y cadera. Y bueno, con el estudio de estos patrones, como os digo, ya tienes una formación, una preparación y unos datos en tu memoria que te permiten, al ver a un paciente que tiene uno de estos patrones, identificarlo con mucha rapidez y hacerle en consecuencia un tratamiento mucho más rápido, seguro y mucho más eficaz. Bueno, espero que este vídeo haya sido de vuestra utilidad, o sea, que lo encontréis útil para vosotros. Yo seguiré hablando de los patrones dolorosos en osteopatía, ya que es un asunto importante y al cual le podemos sacar mucho provecho y utilidad para nosotros. Muchas gracias por vuestra atención, amigos y amigas osteópatas.